Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la hora que nos estés escuchando. Esto es un podcast más de Actores Sociales y el día de hoy les traigo una entrevista con una veracruzana muy talentosa que seguramente les va a gustar mucho en esta entrevista. Así que les presento a Lili Hernández Cruz. Bienvenida, Lili, y gracias por estar con Actores Sociales el día de hoy. Hola, Horacio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en Actores Sociales. Ya hace muchos años que este proyecto comenzó y en alguna fase de Actores Sociales fui parte de ustedes y qué gusto que lo estás retomando y qué gusto que me hayas invitado. No, al contrario, siempre es muy agradable contar con la presencia de gente talentosa y gracias por tu tiempo. Y claro que sí, en algún momento cuando hacíamos radio, tenías un programa de radio en Actores Sociales, hemos retomado la idea y qué bueno que hoy me concedas esta entrevista. Lili, cuéntanos a qué te dedicas y qué estás haciendo actualmente. Claro que sí, actualmente soy gestora cultural aquí en el puerto de Veracruz. Mi proyecto es el Centro Cultural Cardumen. Hace ya un año se convirtió en una ACE cultural, desde donde trabajo con proyectos artísticos y culturales, pero primeramente de la zona que estoy en la colonia Apóstoles y Rivera, y bueno, haciendo actividad cultural en el puerto de Veracruz. Estás en el rubro de la cultura, pues hay muchas cosas que platicar, Lili, y me gustaría empezar desde el principio. Tú eres veracruzana, pero no naciste en el puerto de Veracruz, ¿o dónde naciste? Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Sí, yo soy originaria de Poza Rica, Veracruz, que es al norte del estado. Allá nací, pues ahí ocurrió toda mi infancia hasta los 18 años y bueno, ya de ahí pues volé hacia otro lado y ahora estoy radicando en Veracruz desde el 2006, así que ya tengo un ratote. Toda la parte de primaria, secundaria y prepa la hiciste en el norte de Veracruz. ¿Cuál es la diferencia de la gente del norte de Veracruz con los jarochos con los que actualmente pues trabajas y convives y que seguramente ahora tienes muchas amistades ahí en el puerto de Veracruz? Mi perspectiva es diferente porque obviamente cuando era niña pues era el único entorno que yo conocía, el del norte, y ahora sí que mis referentes actuales ya son escasos comparados con la gente de allá porque tiene muchos años que no voy, pero bueno, de las cosas que creo que como que esa semilla que se me quedó de mi lugar de origen es que la gente es muy emprendedora, la gente es muy trabajadora y la gente como que siempre le apuesta a los sueños y a realizarlos, o sea que las cosas se concreten. Creo que eso es mucho de lo que, al menos de la generación que viví o que estuve en ese tiempo, llegué a ver. Normalmente en Poza Rica la gente emprende mucho y está lleno de gente con proyectos realizados. Digamos que el referente actual, pues en Veracruz, la gente es muy alegre, pues muy fiestera, pero también he encontrado pues unido un grupo de personas que al menos en el arte y la cultura efectivamente son muy emprendedores y pues lo que en México en general todos luchamos por los ideales y los sueños, que es como tocar piedra y estar paso a paso y pues también somos gente pues muy paciente para realizar nuestros proyectos. ¿Cómo empiezas a entrar en la cuestión de la cultura? Sé que tu profesión es sobre la danza y cómo comenzaste a descubrir que a ti te apasionaba eso que actualmente estás realizando. Pues el origen de mi gusto por la danza pues siempre fue desde niña, siempre me gustó mucho participar en los festivales, en los eventos que la escuela donde iba organizaba, yo quería estar, como que es una semillita que ya traía conmigo, no sabía yo, o sea, qué canal iba a tomar o qué rumbo, digamos que el instinto primario fue, pues, me gusta moverme, me gusta la música, me gusta sentir cómo el cuerpo disfruta a través del ritmo, como que esas pequeñas cosas, ¿no?, que uno de niño descubre, y pues fui descubriendo poco a poco, un poco impulsada, con los años me di cuenta y con los años encontré un origen interesante en mi hermana Evelyn, que siempre, bueno, ya cuando lo describí a través de un proceso como de introspección, en el que de niña ella era la que me ponía pasos o jugaba conmigo, entonces prácticamente fue mi primer maestra de baile. Yo decía, o siempre he visto que es como que he sido su muñeca y ella se divertía mucho de niña conmigo,
Y pues yo más bien la seguía, así como que, ahora vas a hacer esto, y ahora esto. Y entonces ella sembró algo en mí que se quedó ahí, y de repente pues ya yo quería hacer todo, ¿no? Ya quería aprender esto, aprender aquello, y bueno, fue hasta la adolescencia, bueno, yo creo que para una edad de danza ya es un poco grande, pero a más o menos 16 años, fue que sí le dije en serio a mi mamá, oye, quiero tomar clases y pues me gusta mucho y quiero aprender. Entonces ya ella, bueno, hay otras opciones en Poza Rica en ese tiempo, pues era un lugar que tenía pocas opciones de educación en el ambiente artístico, pero de las opciones que tenía, yo tenía visto pues un lugar y que había visto bailar a personas ahí, y les dije, es que yo quiero estar ahí, yo quiero aprender y así, ¿no? Entonces, pues ya, tuve la oportunidad gracias a mi madre y a mi padre, pues de meterme a este lugar, y ahí empecé a descubrir lo que era una clase, lo que era pues formarse, y lo que era como bailar un poquito más en escenarios diferentes, que era el patio de la escuela, porque pues en un principio mi experiencia solo en las escuelas pues eran los festivales y así, y pues ya estando en una escuela pues teníamos presentaciones en otros escenarios, y pues para mí se abrió así como un mundo, ¿no? De gusto y de felicidad al ver cómo me sentía cuando me paraba en un escenario. Fue por parte de tu hermana para que pudieras como que ir descubriendo algo que a ti te gustaba y que te hacía sentir bien, porque a lo mejor pudimos tener la experiencia de que tu hermana, como siendo más grande, te pusiera a hacer muchísimas actividades, pero definitivamente si no hubiera sido ese tu ambiente o tu rubro donde te ibas a desarrollar, seguramente lo hubieras dado como un juego de niños, ¿no? Pero aquí te abrió como una ventana de muchas posibilidades para descubrir, y entonces empiezas con que me platicas que un poquito tarde para ti, pero te decidiste a incursionar en el mundo del baile, y siendo pues adolescente, porque que es cuando vas descubriendo qué es lo que te apasiona, ¿no? Sí, fue en la adolescencia donde descubrí como ese tip, como ese instante en el que era lo que más me gustaba hacer. Pues en la secundaria y en la preparatoria, en la secundaria encontré pues un clip con un grupo de amigas en la que pues nos gustaban más o menos la misma música, las mismas, como hicimos match, ¿no? Como el grupito de secundaria que algunos, bueno, yo digo la mayoría de adolescentes se encuentran, ¿no? Como un equipo. Uh-huh. En este caso, pues, con mis amigas de esa época, éramos como las que bailábamos, las que hacíamos coreografías, hacíamos con las mímicas, seguíamos los pasos del artista del momento, etcétera. Se sabían todas las coreografías de los 90 más o menos, no hablemos de edades, de los 90. Sí, éramos chicas por noventeras, la verdad. Muy bien. Ya luego nos pasarás algunas fotografías donde podamos poner en el video de cómo eran tus coreografías. Entonces empiezas y cuando ya decides dedicarte a la danza, porque fue lo que tú empezaste a ver, ¿fue difícil decidirte o fue muy fácil? Pues lo decidí hasta el último año de la prepa. O sea, pasé como esa etapa como solamente sintiéndome, como aceptando que me sentía bien y aceptando que era algo que disfrutaba mucho. No tenía yo la noción de que se podía dedicar uno a esto. Entonces, para mí era como escoger una carrera, o sea, como todo mundo conoce, o que normalmente se le denominan carreras formales, ¿no? Que en la sociedad mexicana hay como un estigma que solo hay unas carreras que pueden considerarse formales, por así decirlo, serias, ¿no? Ajá. Y pues yo desconocía
conocía que se podía vivir del arte o hacer arte de manera profesional. En ese lugar no tenía como un referente de poder hacer algo más, ¿no? Claro, porque socialmente estamos acostumbrados a... ¿Y a qué te vas a dedicar? No, pues es que voy a estudiar medicina, quiero ser doctor, etcétera, etcétera. ¡Wow! Pues muchas felicidades, carrera muy bonita, mi admiración. Y entonces sale uno que le gusta lo artístico, el arte, la cultura. No, pues es que yo voy a estudiar, pues danza, o voy a hacer teatro, voy a ser actor de teatro. Ah, ok. No, pero profesionalmente, ¿qué es lo que quieres ser? Sí, pues actor de teatro. Ah, no, pues eso es como un pasatiempo, ¿no? No, señores, bien, es una profesión muy importante en un país donde lo que nos hace falta también es mucha cultura, ¿no? Pareciera que no es importante estas profesiones, pero créeme que son las que forman muchas personas desde pequeños y que les dan disciplina, que les abren completamente la mente para poder ver el mundo diferente desde otra perspectiva, que por supuesto que son profesiones muy valiosas, ¿no? Me imagino que con eso te topas. Sí, claro que sí, pues todo eso pasé, a todo eso me enfrenté y pues al principio, te digo, incluso yo misma desconocía que podía estudiar profesionalmente pues una carrera en arte o una profesión en arte, y pues en esa ignorancia o también de no tener como muchos referentes donde vivía, pues fue que hasta el final, o sea, como en el último año, que me enteré que había como una escuela que se enseñaba profesionalmente, que había estudios que eran reconocidos, que se podía profesionalizar la danza, y hasta entonces dije, pues si se puede, eso es lo que yo quiero. Ya fue primero fue el clic en el escenario. Hubo una experiencia muy particular en mí, que también fue así como a los 17 años, ya casi en el último año de prepa, que del escenario literal el tiempo se detuvo y todo para mí ocurrió en cámara lenta, y en ese momento pensé, aquí quiero estar siempre, de alguna u otra manera quiero estar siempre. Los 5 minutos donde se detiene todo y dices, exacto, aquí es donde me veo, aquí es donde quiero estar y esto es lo que quiero hacer. Así es. Yo creo que en algún momento todos tienen una experiencia así, como una epifanía o algo, como le quieran llamar. Pero sí ocurrió, en mí fue así, o sea, sí creo en eso de que a todos nos pasa en algún momento que algo hace un clic y pues ahí es, ¿no? Entonces sí recuerdo el momento exacto en el que ocurrió, y pues semanas después hubo una expo de carrera y había unos folletos que había de danza contemporánea en la UB, y entonces ahí me enteré que esa era una escuela y que pues había opción de profesionalizarse en esta área, y dije, quiero esto, y pues afortunadamente en mi familia sí me apoyaron, y pues tenía otra opción que era como estudiar, que también me llamaba mucho la atención, las ciencias de la comunicación, que al cabo, digamos que al final del camino, pues todo tiene como una conexión, ¿no? La educación, el arte, pero bueno, cuando supe que se podía hacer profesionalmente una carrera en arte o en danza, pues no lo dudé y fue lo que me enfoqué y dije, quiero hacerlo, y pues tuve el apoyo de mi familia, afortunadamente, porque pues muchas veces también, como esto que comentaba, socialmente es poco aceptado el arte como una profesión, y muchas veces hay muchos artistas con talento, jóvenes que quieren, pero donde se frena luego el freno principal a veces de la familia, y muchos se ven truncados cuando la familia no apoya, ¿no? Fui muy afortunada porque también sé de muchos jóvenes que no importa y se avientan, pero en mi caso creo que sí era fundamental contar con el apoyo. Claro, porque quien no tiene el apoyo de la familia tiene un sentido muy aguerrido y dice, yo voy porque voy y voy, pero le va a costar el doble de trabajo, va a ser mucho más difícil, complicado, va a sufrir y padecer más este proceso de que se tiene que disfrutar, porque al final de cuentas es tu pasión y es lo que tú quieres, a lo que tú quieres dedicarte. Es determinante y súper importante que la familia apoye, en este caso los papás a los hijos, en lo que ellos deciden que quieren hacer, porque muchas veces sí, bueno, está bien, lo de la danza está bien, pero primero estudiate la ingeniería de conocimiento en redes y telecomunicaciones
telecomunicaciones y programación, porque esa es la carrera que está muy de moda, y luego, si quieres, ya ahí te pagas lo del arte. Eso complica completamente, porque somos un país que de verdad no solo necesitamos profesionales en la ingeniería ni en las humanidades, también necesitamos profesionales en el arte, porque eso nos va a dar la sensibilidad de tener un sentido más humano y de poder ver diferente a los que conviven con nosotros. Creo que es determinante que haya arte en la sociedad, ¿no? Y bueno, como ya mencionaste, México, Veracruz, bueno, México tiene un territorio muy extenso y pues hay lugares realmente que no se sabe, pues no hay acceso a toda la información. A pesar de que era pues ya una ciudad Poza Rica o que ya seguía en crecimiento, pues había poca información sobre esto, pero pues bueno, me enteré a tiempo y fue así como medio de suerte porque pues en esa expo literal había solamente medicina, ingeniería, derecho, ¿no? Había así como una mesita arrumbada de folletos de otras cosas y ahí fue donde encontré algo que decía danza, ¿no? Fue como pues mucha suerte, pero carecer de información a veces es pues un problema también de muchos lugares a los que no siempre se tiene acceso a toda la información. Claro, y la principal que seguramente estuvo muy feliz de que te fueras a dedicar a esto fue tu hermana. Mis enseñanzas en la niñez van a rendir frutos, ¿no? Pues ahorita no recuerdo cuál fue su reacción, pero bueno, ella fue una de las que siempre me apoyó y me sigue apoyando, ¿no? El hecho de que ella haya sido la que sembró la semilla, creo que incluso ella no lo sabía hasta de grande que le dije, como que yo también en introspección, como rascando así los orígenes dentro de, pues ya sabes, como uno mismo, como rascas hasta encontrar orígenes, encontré eso, pero también ya fue como un trabajo ya, no pues más o menos reciente, o sea, fue de unos años para acá. Claro. Incluso ya yo creo que también lo tenía ahí como guardado como un juego, ¿no? Pero sí se lo hice saber y fue así como, pues sí. Bueno, Lili, entonces cuando ya estás dentro de la carrera, ¿cómo fue tu experiencia en la carrera? ¿Qué más cosas fuiste descubriendo y que seguramente te fueron cayendo muchos más 20 y dices, sí, efectivamente es aquí donde quiero estar, donde voy a estar y donde voy a seguir toda mi vida? Pues un cambio muy radical porque nunca había, o sea, ahí me di cuenta que nunca había tenido el acercamiento a ese entrenamiento profesional, y sí fue una etapa muy dura, pero sí llegué como a entender lo profesional que se puede hacer y lo mucho que cuesta en todas las artes llegar a ser un profesional. Tuve etapas, o sea, muy enriquecedoras y se sentaron mis bases de lo serio que es el trabajo de todas las artes. Conviví con la generación completa de danza, teatro, música, artes plásticas, y enriquecerte rodeada de todos los loquitos que se aventaron como tú. Pues es muy, muy gratificante porque sabes y valoras el esfuerzo de cada una de las artes, y ninguna es más que otra y todas tienen una importancia tremenda y todas tienen un rigor tremendo en el que, o sea, sí es deslumbrante enfrentarte como a eso cuando vienes de no saber lo que implicaba ser profesional. Y sí fue bastante duro, muy riguroso, y bueno, tuve etapas un poco no tan felices, pero definitivamente me forjaron de una manera en la que pude tener visión de lo que quería y de lo que no quería en la danza. Hubo una manera de darme cuenta qué era lo que no estaba dispuesta a hacer y qué era lo que, pues encontrar el camino dentro de ese mar que eran las artes, que ya para entonces empecé a ver que pues no era una cosa, ¿no? O sea, no es como un cuadrado. Empecé a ver las posibilidades en las que yo quería trabajar y en las que podía crecer, porque a veces no siempre el primer lugar que escoges pues es el más adecuado para ti. Sí, esa etapa fue difícil, fue muy forjadora y muy estimulante. Al principio podría sentir que no,
pero después con el tiempo pues uno se da cuenta que esos estímulos que a veces igual no son tan agradables desembocan en forjar tu carácter y tu visión de qué sí es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Después de esta formación de unos años en danza contemporánea, decidí que quería enfocarme en la docencia de la danza. Fue cuando llegué al puerto de Veracruz y encontré esta escuela, en la Escuela Veracruzana de Danza, que me forjó como docente en danza. Empecé a encontrar como una luz en este camino de lo que sí quería, ¿no? Lo que la otra parte que me apasionaba. Y pude fusionar las dos. Al final, pues, tuve ya como el proyecto de ser coreógrafa, de ser docente, más que una bailarina tal cual, una bailarina ejecutante. Entonces la parte docente me apasionó y la parte creativa me encantó. Fue más como ese camino que elegí tomar. El inicio de Cardumen pues empezó siendo una parte de laboratorio coreográfico. Hay un punto que tocas y que a mí me llama mucho la atención. Como bailarina ejecutante y como maestra sobre la danza. Ejecutando, siendo la bailarina principal. Incluso tenemos una película que seguramente la viste, El Cisne Negro, con Natalie Portman, donde la mamá es quien tiene esta frustración porque era bailarina, se embarazó, tuvo a su hija y entonces se le acabó la carrera como bailarina. O sea, la hija le empieza a meter toda esta pasión por la danza contemporánea y crea con mucha disciplina, pero una disciplina estricta que toda su vida gira en torno a la danza. Pero termina teniendo tanto problema porque ella tiene la presión tanto de la mamá, que ella tiene que ser la número uno, que termina siendo un caos. Y ya no lo platico más para que quien quiera ir a ver El Cisne Negro en esta cuarentena, pues bueno, se asome a ver esta película, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación, Lili? Porque me parece que no solo estudiar danza quiere decir que tienes que ser una bailarina muy famosa. Este mundo de posibilidades donde puedes ejecutar lo que tú me estás diciendo, ¿no? Así es, como te mencionaba, al principio yo no sabía el mar que podía ser la danza y el arte, y lo fui descubriendo poco a poco, y efectivamente no es un camino recto, y es un mar de posibilidades que puedes hacer desde el rigor, la disciplina y el compromiso que implica todas las artes y todas las profesiones, pero cada rama de este gran mar o estos bracitos de río, cada uno tiene su riqueza y cada uno tiene su profesionalización y su compromiso. Es una gama infinita de posibilidades en los que, pues, si hay alguien como que está muy cerrado a que solo debo ser una bailarina ejecutante y ser la mejor, o ser la número uno, la prima bailarina, pues no es solo uno el camino, y a veces hay riquezas diferentes y pasiones diferentes en cada rama. Entonces los sabores son infinitos y es encontrar en dónde realmente tu corazón se llena, ¿no? Porque al final te puede gustar mucho la danza, pero cada uno tiene que encontrar dónde al final de cuentas eres feliz, ¿no? Claro, porque hay mucha competencia, o sea, es una carrera donde la competencia es como el ingrediente de los ingredientes principales, ¿no? Me imagino, y sobre todo, tanto mujeres como hombres, quién quiere ser la figura principal o la central, pero quién es la que va a estar hasta el frente o quién va a ser la que va a ejecutar Creo que esa competencia sí existe durante la carrera. ¿Cómo la viviste esa parte? El ambiente de la danza pues sí tiene estos estigmas y sobre todo como en una etapa precisamente formativa, porque coincide con cierta inmadurez de la edad muchas veces. En cierta etapa de tu vida formativa pues coincide con la edad en la que pues como que no hay gente muy plantada, ¿no? Entonces traes el ego a todo lo que da, ¿no? Entonces sí creo que coincide mucho también con la edad en la que uno se atraviesa en esa formación, en esa etapa formativa, pero pues sí es un estigma con el que cargamos, no es nada ajeno ni nada desconocido, que la danza pues es un ambiente competitivo, pero yo creo que sobre todo en cierto momento de vida en el que estás,
o sea, que te toca vivir, ¿no? Y con el tiempo descubres, o sea, te das cuenta, ¿no? Que efectivamente la danza, pues no tiene que ser egocéntrico, no tiene que ser competitivo, no tiene que ser, pues ahora sí que de por sí es como difícil, entonces no tienes por qué hacerlo más difícil. Claro. La competencia realmente es contigo mismo, entonces podría decirlo. Claro, sí, eso tiene que ver igual con la madurez de cada quien. No digo que haya jóvenes adolescentes que no lo entiendan así, seguro, o sea, obvio que sí. De hecho, el punto principal en que incluso maestros veteranos sí lo trataban, bueno, muchos, no todos, algunos todavía como que incluso fomentaban lo otro, pero algunos sí inculcaban eso, como que de hecho las frases que encuentras de bailarines consagrados pues tiene que ver con esto, que literalmente la competencia está frente al espejo, o sea, frente a ti, y que pues esto aplica en todos los ámbitos, no solo del arte, de la vida. La única persona a la que tienes que superar es a ti mismo, pero pues muchas veces, aunque haya personas que te lo digan, a cierta edad no lo practicas, ¿no? O sea, no tienes la madurez de aceptarlo y de practicarlo como forma de vida. Seguramente muchos jóvenes, que espero que sí, más y más, pues más bien se enfoquen en crecer personalmente, más allá de la competencia con el grupo o con el de al lado. Realmente creo que mucho es cuestión de tiempo y de madurez en la vida, ¿no? Como ser humano. Claro, es un proceso donde te vas a ir encontrando poco a poco para descubrir que realmente la danza no es solo una competencia de ego, sino crear precisamente arte, ¿no? Que es compartirlo y bueno, y hacer mejor a este mundo. Y después de todo lo que nos estás platicando, el proyecto que llevas muchos años trabajando y que poco a poco ha ido creciendo es Cardumen. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo inició Cardumen? ¿Cómo comenzaste? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora en Cardumen? Bueno, Cardumen nace primero un laboratorio creativo, así le llamo yo, porque era pues, un lugar, o sea, el concepto en sí era experimentar qué es lo que teníamos en la cabeza. En ese tiempo, al salir de la Escuela Veracruzana de Danza, en el 2009, las que salimos como en generación, que éramos 4, me parece, hicimos un proyecto coreográfico en el que hicimos poquitas presentaciones en el puerto, y este proyecto duró pues solamente lo de un montaje, ¿no? Lo de una función de montajes, como un programa, ¿no? Un programa artístico, y duró poquitos meses. Por una u otra cosa, este proyecto no pudo seguir porque ya no pudimos visitar las mismas. Junto con Irene, que ella había dejado la danza, pero la estaba retomando, nos reencontramos, nos juntamos las dos y surgió de hacer una serie de funciones en el Centro Veracruzano de las Artes, y fue donde nació el primer proyecto coreográfico de Cardumen. Ahí fue donde ambas hicimos el montaje y la historia, y fue como nació el nombre, junto con ella y una productora que se llamaba Marat, que estaba también en el Centro Veracruzano de las Artes, y las bases, el nombre, todo fue como que así en mesa, se puso con estas dos personas, y de ahí nació una serie de funciones que se llevaron a cabo en el CEBAR, y después yo tomo un diplomado donde obtengo un estímulo para hacer un proyecto de un videodanza, y ese fue digamos un poco el salto de personal como coreógrafa con una rama de la danza que en ese momento para mí era desconocida, y la conocí en este diplomado de formación, y para mí fue así como pues una manera de crear diferente, y me gustó muchísimo, y fue donde nació un videodanza que se llamó Larga Noche. Fue donde invitamos también a otros colaboradores a unirse a Cardumen, al proyecto, para hacer concretamente este videodanza que se llamó Larga Noche. Fue ahí donde como que fue el segundo proyecto más consolidado de Cardumen como compañía de danza, que fue este laboratorio de creación. ¿Y qué significa el nombre de Cardumen? ¿Cómo lo asocias con la danza? Ok, Cardumen, en esta mesa o en esta junta de trabajo que tuvimos, y pues ahí nació el nombre, muy agradecida con Maraz, y en ese momento también con René, y que empezamos a
a buscar nombres, Cardumen nace en primera por la relación con el mar. Estamos en Veracruz, pues es este lema que a la fecha me sigue ayudando, que es la unión hace la fuerza. Cardumen es un banco de peces en los que unidos, independientemente que visualmente danzan, porque hacen movimientos y figuras que a la vez es una coreografía para mí. Este banco de peces que está en continuo movimiento en el mar, finalmente se mantienen unidos para mostrarse más grandes o más fuertes ante sus depredadores. La unión de un cardumen para mí simboliza la fuerza que tiene un equipo o la fuerza que tiene un grupo para que salga adelante el proyecto, que en este sentido pues es la danza, el arte y la cultura. Bueno, representa muchas metáforas también de vida, ¿no? Sí, desde luego. Digo, yo así lo imaginaba más o menos, no como tú lo describes, pero sí dije, bueno, tiene que ver con el mar, que estás viviendo en un puerto. ¿Y qué estás haciendo actualmente en Cardumen? Sí, bueno, actualmente somos un centro cultural ubicado en la colonia Pocitos y Rivera. Este centro cultural desde hace un año ya es una arte cultural, en donde generamos proyectos de arte y cultura, principalmente de acercamiento y difusión en la colonia Pocitos y Rivera. De Veracruz Puerto. Ajá, de Veracruz Puerto, tratando de encaminar muchos proyectos sociales a favor de niños y jóvenes de escasos recursos de la zona, y a la par pues la barra de talleres que tenemos constantemente en el centro. El Centro Cultural Cardumen va a cumplir 7 años este 2020, digamos que de compañía a Centro Cultural. Del 2013 a la fecha fue ya la evolución a Centro Cultural, y bueno, ahí fue ya donde senté, digamos, la sede de espacio en el 2109 de la calle Juan Soto, en el puerto de Veracruz. Uh-huh. Y pues ahí poco a poco hemos ido creciendo. Empezó como un espacio físicamente con algunas carencias y limitantes. Poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido tratando de aumentar la infraestructura. Nació también como uno de los primeros foros escénicos en el puerto de Veracruz, de los foros independientes. También uno de los 3 primeros foros independientes. Y ahí nació también la propuesta en este foro, pues de acercar el trabajo de colegas, artistas del puerto a esta zona de la ciudad, un poco descentralizando el arte para personas que no tuvieran acceso o posibilidades de ir a un teatro o de ir al centro o a un evento formal del ayuntamiento o de la secretaría o del IBEC. O sea, como fue un poquito como esta manera de descentralizar las propuestas y llevarlas o acercarlas a estas personas que vivían en este sector de la ciudad. Fue, digamos que uno de los objetivos principales por los cuales nació Cardumen, y pues siendo uno de los primeros foros independientes. La cultura a tu colonia o la cultura a tu comunidad donde regularmente no llega, regularmente no hay acceso, o se tiene la idea preconcebida de que ir al teatro es que ir a alguna presentación de danza no es para todos, y tú has hecho que con Cardumen que esto sea más cercano para la gente que vivimos en un puerto de Veracruz que tiene muchos lugares de diversión, pero de cultura son muy limitados, ¿no? Ajá, así es. Sí, eso fue uno de los primeros objetivos y con los que me apasioné mucho en esta labor, o en esta nueva etapa de vida que tuve como gestora cultural, la acercar a los que pensaban que no podían o no era para ellos el arte. Entonces también hay socialmente como una nube de ideas sobre el arte, y pues romper un poco esa barrera de que tal vez no sea para todos. Quería romper como esa idea errónea. El arte finalmente es para todo ser humano y nos vuelve más humanos. Y para mí era muy importante que ese niño o esa niña, ese joven que nunca había tenido o la oportunidad o no sabía acerca del arte o de la danza, el teatro, la música, tuviera
esta oportunidad de acercarse y tal vez a través de eso tocar algo en su ser que lo invitara a pensar diferente o a sentir diferente el mundo que le rodea, que pues ya es bastante difícil. Así que tú vas a desarrollar varios Billy Elliots en las próximas generaciones, Lili, porque no lo digo en tono de broma, pero creo que sí es realmente tu labor, o sea, es importantísima, porque cuando tienes a un niño donde le dices que puede bailar, que puede cantar, que puede hacer teatro, que puede tener una plataforma donde pueda divertirse, pero aparte aprender y relacionarse con los demás, bueno, eso le va a sentar bases que a lo mejor no va a ser Billy Elliot, pero quizás va a poder tener esa experiencia enriquecedora para poder compartir posteriormente cuando esté mucho más grande, ¿no? Gracias, pues sí, la verdad, a veces no me gusta no tengo como la idea de hasta dónde podría yo llegar a las personas, más bien tocar a las personas, pero la esperanza es esa, es llegar a tocar a alguien. Uno no mide lo que puede hacer con otras personas. Tú misma eres una experiencia de eso, ¿no? Dijiste, creo que la parte que me marcó para que yo pudiera crecer o que me empezara a apasionar esto, descubrir la danza, fue que mi hermana me llevó a este lugar, ¿no? Me decía, a ver, baila, yo te voy a poner una coreografía. El que tú le abras una puerta a un niño significa mucho, ¿no? Y entonces ahora me han contado experiencias donde no, gracias a mi maestra del preescolar, ahora yo hago esto y yo defiendo los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en próximos años te vas a dar cuenta que efectivamente hay fruto de lo que estás sembrando actualmente. Y ya para terminar con la entrevista, quisiera que nos platicaras acerca de las actividades que estás llevando ahorita en Cardumen y que ahorita por cuarentena no las estás llevando a cabo. Después de cuarentena, pues invítalos a que conozcan Cardumen. Si hay alguien que escuche el podcast y que vive en el puerto de Veracruz y en la zona centro de Veracruz, que pueda tener acceso al centro de Cardumen o asistir a algún evento, pues platícanos qué es lo que estás haciendo ahorita, qué eventos tienes, si te das clases, etcétera, etcétera. En el caso de los espacios independientes, hablo por todos o de todos los que nos dedicamos al arte y la cultura. Nuestras actividades se basan mucho en el mostrar al público, en el tener presencialmente el público con nosotros. Entonces, al venir, digamos, esta situación, pues tuvimos que replantear los modos, las maneras de llegar o de comunicar lo que queremos. Tuvimos que adaptar una barra de talleres vía online a través de Zoom. Normalmente la barra de talleres son presenciales y contamos con talleres de baby ballet, de jazz, de danza contemporánea, de pintura, de capoeira, teatro, belly dance. Tenemos un horario, digamos, de lunes a sábado completo, pero al venir esta situación adaptamos ciertos talleres que podíamos mostrar vía online con contenido, pero sí, digamos que si actualmente nos escuchan y quieren seguirnos en Facebook como Centro Cultural Cardumen AC, ahí tenemos los horarios de las clases online, todavía se pueden sumar. Y después de que pase la cuarentena y podamos tener clases presenciales, igualmente ahí informamos todos los talleres con los que contamos vía presencial, que esperemos pues sea pronto, porque realmente sí es como para nosotros que el arte, por ejemplo, todas las artes, pero el arte de la danza, que es un arte vivo constantemente con el uso y la interacción del cuerpo, sí nos pega un poco este aislamiento, porque pues o sea, sí es difícil. Sí. Pero tratamos de adaptarnos a las circunstancias. Y pues tocando este tema de las clases online, hace poquito posteé un agradecimiento a las familias que se sumaron a estas clases, porque finalmente, lejos de este encierro, al ver a las niñas comprometidas a través de sus clases online, aunque estén en su casa, y que al mismo tiempo a través de una pantalla estemos bailando en un medio a lo mejor frío, como es una pantalla, pero conectar a través del movimiento, aún a pesar de esa barrera,
para mí ha sido un descubrimiento un redescubrimiento en el que en verdad el arte rompe fronteras y rompe aislamientos y rompe pantallas, y para mí ha sido muy enriquecedor ver a pequeñitas de 4 o 5 añitos moviéndose, comprometidas con la clase y con lo que están aprendiendo a pesar de las circunstancias. También ha sido una manera de crecer. Esta enseñanza de vida también nos va a dejar mucho crecimiento pues a toda la humanidad, ¿no? Esta cuarentena definitivamente nos está cambiando, pero estamos aprendiendo también nuevas cosas de cómo interaccionar con los demás, y qué bueno que Cardumen ahora va a tener una nueva posibilidad de que quizás pueda tener los domingos, por decir algo, clases online, y que no solo la gente que está ahí cerca pueda tomar tus clases, sino que de varios lugares de la República o incluso del mundo puedan ver a Lili en alguna clase que puedas impartir. Y gracias, Lili, vamos a ir terminando esta entrevista, pero no me quisiera ir sin preguntarte algo muy importante sobre quienes están quizás escuchando este podcast o conocemos a alguien que sabemos que le gustan las artes, la danza, la pintura, todo lo que tiene que ver con el arte, y que en vez de decirles que no es por ahí el camino, ¿tú qué les dirías? Que en tu experiencia, ¿qué consejo les darías a quienes desde muy pequeñitos ya quieren empezar a encaminarse por esto de las artes, que es importantísimo para México? Así es, pues les diría que no se rindan, si en su corazón ya sintieron ese clic y que es el camino que quieren tomar, que no se rindan a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, incluso a pesar de la familia, de la sociedad o de las realidades que como país enfrentamos. El camino no es sencillo, el camino no es fácil, y solamente trabajando arduamente, diario, con la convicción de que eso es lo que queremos hacer y eso nos hace feliz, no abandonen ese sueño nunca. Los sueños se cumplen, solo no dejes de trabajar en ellos y no te rindas. Pues excelente mensaje, Lili. Muchas gracias, Lili Hernández Cruz, bailarina, y tu proyecto de Cardumen para acercar la cultura a quienes no tienen acceso a ella. Excelente proyecto, y bueno, espero que después podamos platicar y difundir las clases ya cuando la pandemia haya pasado. Y muchas gracias por la entrevista, Lili, y espero que nos volvemos a encontrar aquí por Actores Sociales. Gracias, Horacio, a ti, un gusto estar de nuevo en esta etapa de Actores Sociales. Es un bonito recuerdo de cuando empezábamos Cardumen, era muy divertido la etapa que tuvimos con Actores Sociales. Pues el espacio está abierto, Lili, cuando quieras, y gracias a todos los que nos están escuchando. Y esto fue Ellas, el podcast, y nos vemos por la señal de Spreaker de Actores Sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lili. Gracias.